quedó así como que, mira tú. Bueno, ni modo. Hay más información, ya tendremos plática, platicaremos sobre ese tema. Los escenarios políticos de hoy, Francis Bravo. Así es, escenarios políticos con Jaime Valdés. Y bueno, ahora nos va a hablar sobre inercias gubernamentales. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Max. Un gusto saludarles. También un gusto saludar a la audiencia y agradeciéndoles el espacio. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que nos va a permitir hacer algunas reflexiones en cuanto a qué es lo que nos ofrecen los gobiernos en todos los órdenes, llámese federal, estatal y municipal, en cuanto a los modos y las formas en que actúan precisamente para otorgar algunos beneficios o algunos satisfactores a la sociedad. Y bueno, el tema pues suena quizá a lo mejor muy familiarizado en cuanto a inercias, porque hemos visto, y sobre todo en las últimas fechas, hemos visto que los gobiernos les ha faltado un poquito de creatividad en cuanto a la forma de administrar sus beneficios, sus servicios. Y bueno, hasta cierto punto hemos notado que se han vuelto muy rutinarios. Y esto tiene una explicación porque todos los entes públicos obviamente se tienen que circunscribir a marcos legales, se tienen que circunscribir a reglamentos, a leyes. Y bueno, si te sales tantito de ahí, pues obviamente siempre eso tiene una consecuencia. Pero también hay una parte en el modo de prestar los servicios que también se pueden innovar y también se pueden mejorar. Yo recuerdo hace algunos años en Villa de Álvarez que las personas que llegaban en carro a pagar el predial, había ballet parking y eso despertó mucho interés y eso de alguna manera pues eso propicia que los ingresos municipales, que es básicamente el impuesto predial el más voluminoso de los ayuntamientos, tuviera el interés y más gente fuera a pagar para abatir el rezago. Pero vemos que por ejemplo cuando son candidatos o candidatas hay propuestas muy creativas. Digo, desafortunadamente esa creatividad nunca está relacionada con la forma de hacer gobierno, porque pues obviamente las campañas políticas tienen otro fin, pero ojalá y que esa creatividad pudiera ser empleada precisamente en la forma en cómo administran los recursos públicos, pero sobre todo cómo ofrecen esos beneficios o esos satisfactores a la sociedad. Y vemos que, bueno, cada vez nos sorprenden menos, Max y Francis, porque vemos que no hay, mira, como ciudadanos, como habitantes de una ciudad, notamos perfectamente cuando un ayuntamiento tiene una chispa, ¿no? Que de Sí. repente vemos que en el jardín ya colgaron un listoncito, o en el jardín ya colgaron una banderita, o ya pintaron de un color, o ya pintaron de otro. Entonces, ese tipo de detalles son los que han dejado de sorprendernos y se han vuelto precisamente muy rutinarios. Y no necesariamente muchas de las cosas que pueden generar entornos amigables o buenas políticas públicas, no necesariamente todas conllevan un gasto excesivo o un gasto oneroso, porque bueno, ¿a quién no le gustaría vivir en una ciudad donde su centro histórico pues esté muy bonito? Así es. Pero también aquí vemos que tenemos una cultura, Max y Francis, del centralismo tan arraigado, que siempre los gobiernos, sobre todo me refiero a los municipales, porque son los que tienen una mayor interacción con los habitantes de las ciudades, y me refiero pues que esa cultura centralista
se concentra, vaya la expresión, Ujú. en los centros históricos. Pero, por ejemplo, a pesar de que cada barrio tiene su propio microcosmos, tiene su propia cultura, tiene su propia forma de interacción, vemos que no llega o no trasciende la acción de gobierno más allá del centro. O sea, no tenemos barrios que a pesar de que tienen una cultura, que a pesar de que tienen tradiciones, a pesar de que tienen todo ese tipo de detalles, pocos son explotados. Y aquí me quiero referir, por ejemplo, a una actividad que está desarrollando el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con Petronilo Vázquez, que está yéndose a cada barrio precisamente a reconocer a las personas que son representativas de esos barrios, esos hombres y esas mujeres que son personajes, y para eso Max y Francis no se ocupa dinero, Así y es. son precisamente las condiciones que sacan de esas inercias, y que muchas veces esas inercias, hay que decirlo con todas sus letras, esas inercias, porque gobernar no es solamente ver a los ciudadanos como un número, gobernar es ver a los ciudadanos con esa calidad humana, con esa con esa motivación de que cuando a un ciudadano, a una ciudadana se le reconoce, pues obviamente tienen impactos positivos, ¿no? Y muchas de las veces, pues bueno, sabemos que hay actividades que están ya circunscritas a la ley, a los reglamentos, pero también hay esa otra parte de la calidez que también saca de la inercia a los gobiernos, y de alguna manera marcan o van marcando diferencias, ¿no? Ahora vemos también cómo los gobiernos se están volviendo tan rutinarios y tan predecibles, que ya vemos, por ejemplo, que llueve y ya sabemos qué van a hacer. O se viene el tiempo del frío y ya sabemos qué nos van a decir. Y se viene, o sea, a eso me refiero, ¿no? Y no hay ningún chispazo. Yo tengo un amigo que es consultor, y en charlas que teníamos, me comentaba, me dice, mira, Jaime, haz de cuenta que todos van nadando como pececitos llevados por la corriente, y todos esos pececitos pues van obedeciendo al cauce, ¿no? Ajá. Pero nada los interrumpe, nada, o sea, Nada nuevo. pero cuando llega un pez grande, entonces empieza la desparramadera. Y el tema es ese, ¿no? De que, por ejemplo, si hacemos la analogía, pues cuando llega ese pez grande es cuando nos sorprende una buena política pública, cuando nos sorprende algo que esté encaminado a tener un buen resultado en cualquiera de los ámbitos. Y bueno, desafortunadamente el tema de la inseguridad, porque por ejemplo vemos que el alcalde de Uruapan ahorita está marcando la diferencia entre todos los alcaldes de los más de 2.500 municipios que hay en el país, Así es. incluso de algunas ciudades. ¿Y qué hizo? Pues simple y sencillamente atender lo que tenía que atender. ¿Pero de qué manera? Pues él tiene sus propias formas, tiene su propio discurso, tiene sus propias formas de actuar, tiene sus propias sensibilidades, pero sobre todo que hay un factor muy importante. La diferencia es cuando los gobiernos realmente toman en cuenta a las personas, y en base a las personas ejecutan sus actos de gobierno. Yo creo que esa es la gran diferencia, porque de repente además el poder transforma y distancia de las personas. Pero además, Jaime, han tenido una buena estrategia de comunicación, porque pues esto del alcalde se ha difundido, pues, ya en todos lados aparecen las redes. Sí. Sí, y sobre todo que hay algo muy importante en cuanto a los efectos de esa situación por la que o en la que actúa, que en un breve tiempo ha tenido un impacto, pero sobre todo
creo que coinciden, sobre todo los habitantes de ese municipio y los que tenemos acceso a esa información, creo que coincide en que está actuando y está realizando una labor efectivamente en lo que la gente necesita, ¿no? Y así como ese tema lo puso él en su agenda, pues hay municipios que a lo mejor probablemente no tengan el mismo problema como lo tiene Uruapan y por ejemplo puede haber municipios que puedan despegar en cultura, que pueden despegar en educación, que pueden despegar en tradiciones, o sea, que el ciudadano realmente note esas diferencias. Que no se quede en el discurso. Sí, y sobre todo que no sean tan inerciales, ¿no? Yo creo que ha faltado mucha creatividad y el término de inercia pues es precisamente eso, ¿no? Es una rutina, es una desidia y ya se han vuelto muy sistemáticos, porque realmente si nosotros vemos de cuando tomaron posesión las actuales administraciones municipales, realmente hemos visto muy poco con lo que tengan que sorprendernos a los ciudadanos. Y yo creo que a lo mejor el ingenio se les va a venir ya una vez que empiecen los movimientos políticos. A lo mejor van a intensificar o van a buscar otras formas, ¿no? Para hacerse notar. Pero creo que nos han quedado, en términos generales, sí nos han quedado a deber en algunas situaciones. A veces, o algunos, no voy a generalizar, dejan la creatividad para el beneficio propio. ¿Cómo hacerse de beneficios, que el cargo les deje beneficios? Sí, porque al final de cuentas, bueno, el acceso a las formas de decidir y a las formas de tener alguna parcela de poder, pues siempre los motiva a tener ciertas ventajas. Pero bueno, creo que como ciudadanos somos juiciosos, tenemos criterio y yo creo que es bien válido cuestionar a los políticos. Yo creo que debemos de dejar a un lado la pasividad y cuando los encontramos en la calle decirles, ¿no? Pues sí. Oye, ¿qué pasa con mi calle? ¿Qué pasa? Y por ejemplo, algo tan básico y tan sencillo como es la atención de un reporte. Muchas veces la gente no reporta porque sabe que no le van a hacer caso. Así es. Ajá. Y que es algo tan sencillo y algo tan básico, ¿no? Tapar un bache, una llave de agua por ahí tapada y bueno, podemos como este ejemplo enumerar muchos. Infinidad. Sí. No nos ha caído el 20 a los ciudadanos, a las y los ciudadanos, que bueno, ellos están para atendernos, ¿no? No para que nosotros les rindamos pleitesías, ¿no? Sino para que ellos atiendan nuestras necesidades. Sí, como debe de ser. Para eso se les paga. Sí, se deben a nosotros. Así es. Porque si van a estar en ese tema, pues que aguanten vara y así que es. echen ganas, ¿verdad? Sí, no llames a que al rato vayan a querer modificar la ley para ya no poder hacer crítica, mi Jimmy. Gracias. Así es. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludarles. Y bueno, y luego va a ser interesante, yo iba a comentar más adelante en los próximos días sobre el tema que está diciendo Jaime. Es importante porque ahora no tenemos a políticos, tenemos a influencers metidos en la política. Gobiernan a través de las redes sociales con sus historias, ¿no? Y mientras más historias ponen, ¿no? De sus momentos intrascendentes, un lado hueco, sumamente hueco, ¿no? Nos muestran que su ropa de marca, sus reuniones ficticias, o sea, en una zona de confort muy importante, pero finalmente vemos que hay un hueco en la ausencia de la gobernanza y evidentemente eso nos tiene que llamar a reflexionar y a pensar sobre quién vamos a apoyar en 2027. Gracias, mi querido Jaime. Gracias, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. La pausa, regresamos.